Si Messi fuera solo talento, no sería el mejor de la historia. Y esa idea, aunque parezca lógica, es exactamente lo que confunde a la mayoría. Porque lo que realmente lo hace único no es únicamente lo que se ve en los resúmenes, ni los goles imposibles, ni las asistencias, ni los títulos. Lo que lo hace diferente es algo mucho más difícil de capturar, la forma en la que piensa el juego. Messi no domina el fútbol solamente por lo que hace con la pelota. Lo domina por lo que entiende antes de tocarla. En un deporte donde la mayoría reacciona, él se anticipa. Mientras un defensor duda entre salir o esperar, Messi ya eligió el espacio. Mientras otro jugador levanta la cabeza para decidir, Messi ya ejecutó. No es velocidad física, es velocidad mental, y esa diferencia es casi imposible de defender. Pensarlo así. Dos jugadores reciben la pelota en la misma situación. Uno controla, mira, analiza y actúa. Messi, en cambio, ya había tomado la decisión antes de recibir. Por eso parece que siempre tiene tiempo, pero no es tiempo, es ventaja. Ahí está una de las claves más importantes para entenderlo. Messi no juega más rápido que los demás, juega antes, y para entender lo que eso significa hay que mirar más allá de la gambeta. En el fútbol moderno, la diferencia entre un jugador bueno y uno histórico muchas veces no está en los músculos, sino en los milisegundos. El espacio aparece y desaparece. Una línea de pase se abre durante un segundo, un defensor queda mal perfilado por un instante. La mayoría ve esas oportunidades cuando ya pasaron. Messi las ve cuando están por aparecer. Eso no se explica solamente con talento, se explica con repetición, obsesión, sensibilidad, memoria, intuición y una capacidad extraordinaria para leer patrones. Messi parece reconocer situaciones antes de que terminen de formarse. Sabe dónde va a estar el defensor, sabe dónde va a aparecer el compañero, sabe cuándo acelerar, cuándo frenar, cuándo atraer rivales y cuándo soltar la pelota. Y lo más impresionante es que lo hace en movimiento, bajo presión, rodeado de jugadores que también son élite. Muchos futbolistas pueden tener una jugada brillante, un gol inolvidable, una noche perfecta, pero Messi repitió lo imposible durante casi 2 décadas. Esa es la diferencia. Lo suyo no fue un momento de inspiración aislado, fue una forma de controlar el caos, porque en el fútbol todo cambia todo el tiempo. El rival, el marcador, la presión, el cansancio, el estado emocional del equipo, y aún así, Messi logró que lo extraordinario pareciera rutina. Hay un concepto muy utilizado en el alto rendimiento que es el estado de flujo. Es ese momento en el que un deportista está tan conectado con lo que hace que todo parece más lento, más claro, más predecible. Muchos atletas lo alcanzan en partidos puntuales, en instantes muy específicos. Messi, en cambio, dio la sensación de vivir cerca de ese estado durante años. Lo que para otros era el pico de su carrera, para él parecía ser el punto de partida. Por eso todos podían saber lo que iba a hacer y aún así no podían frenarlo, porque no se trataba solo del movimiento, se trataba del momento exacto, del timing, de ese detalle invisible que cambia todo. Messi no te supera únicamente por sorpresa, te supera por precisión. Y esa precisión en su caso no apareció una vez, apareció una y otra vez contra todos, en todos los escenarios. Durante sus años en Barcelona, esa superioridad se volvió parte de la identidad del equipo. No era simplemente el mejor jugador de un sistema brillante, era el jugador alrededor del cual el sistema encontraba sentido. El Barcelona de Guardiola fue uno de los equipos más influyentes de la historia moderna, pero la razón por la que ese modelo alcanzó una altura casi inimitable fue que tenía a Messi en el centro. Otros clubes intentaron copiar la posesión, la presión, los movimientos, las posiciones, pero no podían copiar lo esencial, el futbolista que convertía una estructura táctica en una amenaza permanente. Y eso no significa que Messi necesitara menos táctica, significa algo más profundo. La táctica necesitaba adaptarse a su lectura del juego. Cuando tenés a un jugador que entiende la situación antes que todos, limitarlo demasiado puede ser un error, porque Messi no improvisaba por capricho, improvisaba porque veía soluciones que el sistema todavía no había previsto. A veces el debate se reduce a los goles o a los títulos, pero esa es una forma incompleta de medirlo. Messi no solo produjo números absurdos, cambió el comportamiento de todos los que estaban alrededor. Cuando recibía, el rival retrocedía. Cuando caminaba entre líneas, los defensores se miraban. Cuando se acercaba a la derecha, el bloque entero se inclinaba. Y cuando 2 o 3 jugadores ajustaban su posición para vigilarlo, alguien más quedaba libre. Ese impacto no siempre aparece en las estadísticas, pero define partidos. Messi podía generar una ventaja sin tocar la pelota, simplemente por estar ahí. Su presencia obligaba al rival a pensar distinto, y cuando un futbolista cambia el plan del oponente antes de intervenir en la jugada, su influencia ya no pertenece solo al talento individual, pertenece al control psicológico del partido. También está su relación con la eficiencia. Messi no jugaba para lucirse, jugaba para resolver. Esa es una diferencia enorme. Muchos jugadores extraordinarios buscan la acción más espectacular. Messi casi siempre elegía la más correcta. A veces era una gambeta, a
A veces un pase corto, a veces una pausa, a veces caminar, a veces no hacer nada todavía. Esa aparente simpleza era una de sus armas más sofisticadas, porque para alguien con su capacidad, la tentación de intentar siempre la jugada imposible debe ser enorme, pero Messi entendía que no todos los momentos pedían magia, algunos pedían calma, otros pedían administrar, otros pedían atraer presión para liberar a otro, y esa inteligencia para elegir cuándo aparecer y cuándo no forzar también explica su longevidad. Durante mucho tiempo se lo criticó por caminar en los partidos, pero esa crítica en realidad revela una falta de comprensión. Messi no caminaba porque no podía correr, caminaba porque no siempre necesitaba hacerlo. Administraba energía, observaba, medía distancias, estudiaba movimientos y cuando encontraba el instante exacto explotaba. Esa economía del esfuerzo no era desinterés, era maestría. La longevidad de Messi es una parte central de su grandeza. No fue el mejor durante una temporada, no fue el mejor durante un ciclo corto. Fue dominante durante una era completa. En Barcelona dejó registros que siguen pareciendo irreales: 672 goles oficiales, más de 700 partidos oficiales y temporadas completas en las que superaba los 30 goles, como si fuera algo normal. Y lo hizo compartiendo equipo con delanteros que en cualquier otro club hubieran sido el centro absoluto del ataque. Samuel Eto'o, Thierry Henry, David Villa, Neymar, Luis Suárez. Con Messi, incluso esas figuras debían orbitar alrededor de algo todavía más grande, pero quizás lo más importante es que su grandeza no se quedó en Barcelona. Durante años se construyó la idea de que dependía de ese contexto, que fuera de ese equipo no sería igual. Esa narrativa fue perdiendo fuerza con el tiempo y terminó de caer con Argentina. Porque en la selección Messi no solo ganó, aprendió a liderar de otra manera. Primero cargó derrotas durísimas, finales perdidas, críticas feroces, una presión que parecía no tener final y siguió. El Mundial fue durante años la gran deuda que muchos le exigían, como si un solo torneo pudiera definir una carrera entera. Esa mirada era injusta porque Messi ya había llegado a una final del mundo. En 2014 ya había llevado a Argentina a varias finales de Copa América y ya había demostrado una regularidad que ningún argumento serio podía negar. Pero el fútbol también vive de símbolos y para muchos el símbolo que faltaba era la Copa del Mundo. Entonces llegó Qatar 2022. Y no apareció el Messi más rápido ni el más explosivo. Apareció una versión más madura, más calculadora, más emocionalmente completa. Un Messi que entendía cuándo acelerar y cuándo pausar, cuándo asumir todo y cuándo apoyarse en el equipo, cuándo hablar y cuándo dejar que el fútbol hablara por él. El partido contra México fue una prueba perfecta. Argentina venía de perder contra Arabia Saudita. En uno de los golpes más inesperados de la historia reciente de los mundiales, la presión era total. Cualquier error podía dejar al campeón de América al borde de la eliminación. Y en ese contexto, Messi encontró una solución. Recibió, eligió, remató y destrabó un partido que estaba lleno de nervios. El gol fue importante, sí, pero lo verdaderamente impresionante fue la calma con la que leyó el momento. Después vino la final contra Francia, posiblemente uno de los partidos más dramáticos de la historia del fútbol. Argentina ganaba 2-0. Francia volvió en 2 minutos. Mbappé cambió el partido. El escenario se volvió caótico. Y ahí, otra vez, Messi apareció. Marcó en el alargue, volvió a poner a Argentina arriba y después, cuando Francia empató de nuevo y todo se fue a penales, fue el primero en patear. Con el peso de una carrera entera encima, con el mundo mirando, y la metió. Argentina ganó el Mundial. Messi terminó ese torneo con 7 goles y 3 asistencias. Fue decisivo en todas las fases y lo hizo a los 35 años, siendo el jugador más vigilado del equipo, el capitán, el símbolo y el centro emocional de un país que llevaba 36 años esperando volver a levantar esa copa. Ese mundial no lo convirtió en el mejor, más bien obligó a mucha gente a aceptar lo que ya estaba viendo desde hacía años. Hoy en 2026 la historia todavía no está cerrada. Messi sigue en actividad, sigue ligado a Inter Miami y aparece en la prelista oficial de Argentina para la Copa Mundial 2026. Eso no borra el paso del tiempo ni convierte el presente en su prime, pero sí confirma algo que hace todavía más impresionante su carrera. Incluso cuando ya parecía haberlo ganado todo, sigue siendo relevante en la conversación más grande del fútbol mundial. Y ahí volvemos al punto inicial. Messi no es el mejor solo por talento, es el mejor porque reduce el caos, porque convierte un deporte impredecible en algo que por momentos parece controlado, porque ve antes, decide antes y ejecuta mejor, porque durante años hizo que lo imposible pareciera una jugada más, porque obligó a compañeros, rivales, entrenadores y analistas a pensar el fútbol de otra manera. Antes de Messi, muchas discusiones sobre el mejor jugador del mundo se centraban en la potencia, la velocidad, el físico, la altura, la fuerza. Messi demostró que el dominio podía venir desde otro lugar.
desde la lectura, desde la precisión, desde la inteligencia aplicada al movimiento, desde una mente capaz de encontrar respuestas antes de que el problema terminara de aparecer. Eso cambió la forma de mirar el fútbol, cambió lo que se valora en un jugador, cambió cómo se analiza una jugada, cambió la idea misma de superioridad, porque Messi no solo fue mejor dentro de las reglas del juego, en cierto sentido cambió las variables con las que medimos el juego, y hay algo final que quizás explica por qué su figura pesa tanto. Messi nunca necesitó defender su lugar con grandes discursos, no construyó su leyenda hablando, la construyó jugando, partido tras partido, año tras año, con esa calma extraña de quien no parece necesitar convencer a nadie porque el campo ya habla por él. El debate sobre quién es el mejor siempre va a existir y está bien. El fútbol sin debate perdería parte de su magia, pero si alguna vez alguien te pregunta por qué Messi es el mejor de la historia, tal vez no haga falta empezar por los trofeos, ni por los goles, ni por los récords. Tal vez alcance con una pregunta mucho más simple. ¿Podés nombrar un aspecto esencial del juego en el que Messi no haya sido extraordinario? Tómate el tiempo que necesites, porque probablemente la respuesta tarde bastante en aparecer.